Buenos días. Buenos días. El día de hoy voy a presentar el tema de miastenia gravis ocular. Es una visión más orientada hacia el diagnóstico. En el fondo, en la práctica clínica que hemos tenido que ver bastante este tipo de pacientes, o sospecharlo. Entonces, a modo de definición, es una enfermedad autoinmune que va a afectar a la unión neuromuscular. Se va a limitar la miastenia gravis ocular a los músculos oculares. Presenta el 40% de los pacientes, del total de pacientes con miastenia gravis, y en última instancia el 15% de todos los pacientes con miastenia gravis. Ya mayor a 2 años, más o menos el 90% no se va a generalizar o va a tener un compromiso sistémico. Ya la distribución es distinta entre hombres y mujeres. En las mujeres generalmente es bimodal, a los 30 y a los 60 años, y en los hombres es unimodal, generalmente con la presentación a los 70 años aproximadamente. Entonces, la fisiopatología de esta enfermedad, como les digo a grandes rasgos, es una alteración, primero se pierden los receptores de la acetilcolina, porque hay una unión de anticuerpos a estos receptores, o también a proteínas funcionalmente relacionadas, que las vamos a nombrar en unos minutitos más. Esto pasa en la membrana postsináptica. Hay una alteración de la transducción, en el fondo, de la señal en la unión neuromuscular, y eso va a generar finalmente que se produzca debilidad muscular y fatiga. Ya entonces se va a provocar una alteración de la placa terminal causada por estos autoanticuerpos. Entonces, el diagnóstico se basa, vamos a ver, tanto en hallazgos clínicos, en pruebas de laboratorio y pruebas electrofisiológicas. En relación a los hallazgos clínicos, vemos que hay una oftalmoplegia, ya con una afectación en un nivel variable. Esto lo podemos diagnosticar con pruebas de cobertura, o sea, el Cortes, también con prisma, y lo que podemos identificar es que hay una oftalmoplegia extrínseca y también hay debilidad del músculo orbicular. Todos estos hallazgos puede que no estén todos presentes en el paciente, ¿ya? También vamos a identificar tosis, que puede ser unilateral o bilateral, que puede estar asociado, como les decía, a déficit de motilidad, y puede ser muchas veces la tosis la única manifestación. Y es una tosis que es asimétrica y que es fluctuante durante el día y durante el tiempo, en el fondo, ¿ya? Eso es como principalmente lo que hemos visto que, por lo menos en la práctica clínica, que es lo más llamativo. También se puede presentar diplopia, que es fluctuante, y puede no tener ningún antecedente de alguna otra enfermedad o de cirugía, o puede tener antecedentes de cirugía ocular previa, ¿ya? Y el diagnóstico en general se basa en al menos 2 resultados positivos de las pruebas de laboratorio y o de las pruebas electrofisiológicas, ¿ya? Entonces, en relación a las pruebas de laboratorio, acá hay una tablita que es bastante explicativa en relación a la sensibilidad y a la especificidad de los distintos exámenes, ¿ya? El inmunoensayo de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina tiene, si bien una sensibilidad más baja, es súper específica, ¿ya? Va a inducir miastenia gravis a través de la activación del complemento con el entrecruzamiento de los receptores de la acetilcolina, y en menor medida se puede unir a la acetilcolina, ¿ya? También hay otros exámenes electrofisiológicos, como la estimulación repetitiva nerviosa, la electromiografía de fibra simple, y también los potenciales evocados vestibulares oculares, ¿ya? Repetitivos. Y también que tienen, o sea, estos exámenes electrofisiológicos también no tienen tan buena sensibilidad, son un poco más específicos, pero son bien variables, ¿ya?
Y la respuesta a la acetilcolina, respuesta a la colinesterasa, también tiene una sensibilidad un poco mayor, pero una baja especificidad, o muy variable, en verdad. Y también vamos a ver que hay otros test clínicos, como los test de hielo, que tienen una más baja especificidad, ¿ya? Existen otros anticuerpos, como el anticuerpo anti-MOSC, ya que es la de la tirosina quinasa específica del músculo y que está presente en pacientes que tienen los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina negativos. Entonces, igual nos ayudan, nos complementan el diagnóstico. Es más prevalente en las mujeres estos tipos de anticuerpos y la IgG4 va a interferir en la función de esta proteína que va a inhibir al MOSC, ¿ya? Y eso va a provocar una reducción de los receptores de acetilcolina. Y también están los anticuerpos anti-LRP4, ¿ya? Que están asociados principalmente a enfermedad leve y también activan el complemento y están presentes generalmente cuando o se asocian a la negatividad de los otros dos anticuerpos, ¿ya? En relación al estudio electrofisiológico, como les mencionaba anteriormente, tenemos diferentes estimulaciones nerviosas, por decirlo de alguna forma, y estudios que nos permiten identificar este tipo de patología, como la estimulación nerviosa repetitiva de baja frecuencia, que se encuentra positiva en el fondo cuando hay una disminución de más de 10% del potencial de acción muscular entre los diferentes estímulos, que ahí están nombrados. También la electromiografía de fibra única, que hay en el que se presenta un aumento anormal del jitter, que lo que explica un poco es como este movimiento, esta inquietud muscular, ¿ya? También hay un aumento de jitter en la enfermedad subclínica, entonces nos ayuda bastante. Cuando se realiza en el músculo orbicular, tiene una sensibilidad de 79 al 100%, ¿ya? Y últimamente también se ha visto que los potenciales miogénicos evocados vestibulares repetitivos, lo que hacen en el fondo es tener un registro del potencial de los músculos extraoculares y se realiza con esta estimulación de 20 a 30 Hz y tiene una sensibilidad de un 71 a un 89%, por ejemplo, en el oblicuo inferior, y la especificidad también variable. Otra lista del diagnóstico de esta patología es la respuesta a inhibidores de colinesterasa. Ya en el fondo es como una prueba terapéutica. Y lo que va a generar esto es que se prolongue la vida media de la acetilcolina en la placa motora, que es donde está la principal alteración. Entonces, ¿cómo vamos a tener cómo sabemos en el fondo si es que hay una respuesta? Es si es que secundaria a una infusión de cloruro de hidrofonio, vamos a tener una mejoría, de estas alteraciones al examen físico, al examen externo, ¿ya? Tiene una tasa de respuesta entre 88 y 95%, y también otros test, aparte de este, es el test de neostigmina o de piridostigmina, que en el fondo también funciona como tratamiento, y se da una dosis inicial de carga y se evalúa 15 a 30 minutos después y se hace una segunda medición a los 45 a 60 minutos y tiene una sensibilidad diagnóstica un poco menor en el fondo que el cloruro de hidrofonio. Otros test que nosotros lo podemos realizar más fácilmente en la práctica clínica es el test de hielo, de reposo y de sueño, y que nosotros vamos a considerar como positivo la mejoría de la tosis igual o mayor a 2 milímetros. Entonces aquí vemos un paciente que vemos que tiene una tosis, que probablemente nos comentó que esto pasa de forma fluctuante, ya puede que se haya asociado a otros síntomas, y se puede hacer esta prueba de hielo y se mide antes, obviamente, la tosis, y después se coloca una bolsa de hielo más o menos por 2 a 5 minutos, que en el fondo tape, o sea, que contacte el párpado y no solo la ceja.
y lo que va a provocar eso es que disminuye la degradación de la acetocolinesteraza, en la unión neuromuscular a través de alteraciones, o sea, de mecanismos vasculares. Y con diplopia es menos específica, o sea, sensible, perdón, y con tosis tiene una sensibilidad un poco mayor, sin embargo, no es tan específica. Y también podemos hacer la prueba de reposo, que cierre los párpados del paciente más o menos por 5 minutos, o de sueño que descanse por 30 minutos. Y volvemos a medir la dosis. Entonces acá tenemos un algoritmo que es pequeño, pero en el fondo es bien general y nos ayuda porque es bastante, se puede entender con facilidad. Si tenemos la sospecha clínica, con todo lo que yo les mencionaba antes, de miastenia gravis ocular, hay fatigabilidad, hay variabilidad de la debilidad en el fondo muscular, podemos hacer toda esta lista de exámenes, ¿ya? Y si ya están positivos, tenemos el diagnóstico, podemos iniciar el tratamiento, pero si están negativos, pero nosotros tenemos la sospecha de que en verdad se trata de una miastenia gravis ocular, podemos hacer lo que yo les decía, que en el fondo es hacer estos anticuerpos anti-MOS o también la electromiografía de fibra simple o la repetitiva, ¿ya? Y lo mismo, si es que es positivo, tenemos el diagnóstico, podemos hacer la prueba de hidrofonio también, y si es que no, podemos hacer, si es que en el fondo todo ya no sale negativo, pero creemos que el paciente tiene, seguimos sospechando, podemos hacer una prueba terapéutica. Entonces, también es importante identificar o diferenciar la miastenia gravis ocular de otras entidades, como la paresia aislada de pares craneales, la oftalmoplegia internuclear, también la migraña, que puede provocar estos síntomas, la enfermedad inflamatoria orbitaria, sobre todo por la prevalencia o en el fondo la mayor frecuencia de miositis en estos pacientes, o también la oftalmoplegia externa progresiva crónica, que tiene tosis bilateral y oftalmoparesia asimétrica difusa. Entonces, todo esto, en el fondo, hay que considerar con un buen examen. También se ha visto que hay patologías coexistentes con la miastenia gravis ocular. 15% van a tener otra enfermedad autoinmune. La principal es la enfermedad tiroidea autoinmune, que en general es una enfermedad más leve en este tipo de pacientes, después el lupus y finalmente, o dentro de las menos frecuentes, la artritis reumatoide. Y entre más temprano sea la enfermedad de inicio de estos pacientes, van a tener o pueden tener también más hiperplasia del tipo. Entonces, hay dos pilares fundamentales en el tratamiento de esta patología, que son, primero, aliviar los síntomas del paciente, y otro, el segundo, prevenir la progresión de la enfermedad a miastenia gravis generalizada. ¿Ya? Tenemos que evaluar el timo debido a que hay una asociación bastante frecuente de un 10 a un 15% con miastenia gravis ocular, ¿ya? Y que esto aumenta con la edad. Las imágenes tenemos que buscar un timoma, ¿ya? Y lo que podemos utilizar es una resonancia de tórax, que tiene una sensibilidad mucho mayor, y que el TAC de tórax nos ayuda más a detectar una hiperplasia del timo. No se va a recomendar realizar una timectomía en este tipo de pacientes con miastenia gravis ocular, porque no hay evidencia fuerte que prevenga la generalización o que mejore el curso de la enfermedad por hacer una resección del timón. En cambio, en la miastenia gravis generalizada, sobre todo en pacientes menores de 60 años o que tienen un curso, como les decía, temprano, de menos de 3 a 5 años, sí está indicado o sí hay un beneficio de la timectomía con o sin hiperplasia tímica. En relación a los síntomas, para el tratamiento ocular y o sistémico están los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que también la podemos usar para hacer el diagnóstico, y dentro de ello está la piriostigmina, ya que en general la dosis de inicio es 30 miligramos
varias veces al día, hasta aumentar 150 miligramos 4 veces al día. En los pacientes que tienen los anticuerpos antimos positivos, tienen menos respuesta a este medicamento, ¿ya? Y en la miastenia gravis ocular, sí la tosis presenta una mejoría, pero, y de hecho es incluso mejor que los déficits de motilidad. Y generalmente cuando es un tratamiento único con piriostigmina, tiene una buena respuesta y un curso más leve de la patología. También otro tipo de tratamiento farmacológico es la inmunosupresión, con prednisona o prednisolona. Y la gran mayoría de estos pacientes con miastenia gravis ocular van a necesitar inmunosupresión adicional para alcanzar la remisión completa de los síntomas, y esto sí ayuda a evitar la generalización de la enfermedad. Se pueden usar de primera línea, se pueden usar solos o en combinación con otros agentes inmunosupresores, y la dosis es hasta 60 miligramos por día. ¿Cuáles son los factores de generalización de la miastenia gravis? Los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina positivos, la hiperplasia del timo, y también pruebas electrofisiológicas que estén alteradas en músculos que no son oculares, ¿ya? Entonces ahí vemos que va a haber en el fondo un compromiso sistémico. Y también podemos evaluar si es que en el fondo se va a prolongar la terapia, son los ahorradores de corticoides. ¿Para qué? En el fondo para evitar los efectos adversos sistémicos de dosis muy altas de corticoides, las comorbilidades, ¿ya? Y cuando en verdad los corticoides no son suficientes para controlar la enfermedad. Dentro de ellos tenemos la azatioprina y el micofenolato, y sobre todo el micofenolato se recomienda como complemento de los corticoides. Y acá tenemos un estudio que salió hace poco, en enero, y que en el fondo compara y evalúa si es que existe una eficacia y seguridad de la metilprednisolona endovenosa y la monoterapia con tacrolimus en la miastenia gravis ocular. Ya, sobre todo en pacientes, esto se hizo en pacientes con respuesta insatisfactoria a tratamientos convencionales que yo les describí recién. Entonces, no eran tantos pacientes, en verdad, fue por un periodo de 6 meses, y se vio que sí había eficacia clínica significativa, que es una opción viable, perdón, en miastenia gravis ocular, y que la metilprednisolona endovenosa sí era más rápida y más eficaz que el tacrolimus, ¿ya? Y acá ahí se presenta un poco cómo es el esquema y las dosis de los ahorradores de corticoides, ¿ya? Y eso. Muchas gracias. Bueno, mientras preparas la otra charla, súper bien, me pareció el resumen muy claro. Respecto a lo del test para diagnóstico, en varios centros donde hay hospitalización se hace, pero es importante recordar que como puede producir síntomas parasimpáticos, bradicardia, entonces siempre debe hacerse hospitalizado, o por lo menos en un centro donde haya atropina para poder actuar frente a cualquier reacción. Y como actúa tan rápido, lo que se hace es tomarle la foto a los pacientes, tomar las mediciones, eso actúa como al minuto, y después de 10 minutos se degrada. Entonces tiene unos 10 minutos para tomar bien las mediciones y ver si el resultado es positivo o negativo. Y lo importante que nos pareció de realizar esta presentación es porque muchas veces tenemos pacientes con tosis que lo que nos da a nosotros el deseo de operar, pero cuando son obviamente pacientes con miastenia gravis es muy importante hacer el diagnóstico porque el tratamiento no es quirúrgico, sino farmacológico. En caso de que el paciente, después de hacer el tratamiento con piriostigmina y corticoides, tenga igual una tosis, ya sea aponeurótica o de otra índole que sí sea quirúrgica, hay que esperar a que haya una estabilidad de 6 meses en la medición de
pues del DMR y de todas las mediciones palpebrales antes de realizar cualquier cirugía, para que el resultado sea más confiable. ¿Alguien quiere comentar algo más o aportar algo más? Bueno, por ejemplo, veo que Mario está conectado, entonces también no solamente produce tosis, sino las diplopias o aferaciones de los músculos extraoculares. Y en el ojo es muy sensible porque como los movimientos extraoculares son tan pequeños, pues cualquier fatiga muscular, ¿cómo? Cualquier fatiga muscular es como muy evidente y los síntomas de diplopias, o sea, los pacientes son muy sintomáticos cuando hay afección de los músculos extraoculares. Entonces, pueden coexistir las dos cosas, músculo elevador y extraoculares. Hola, buen día. Hola. ¿Se escucha o no? Hola. Sí, se escucha súper. Ya. No, yo, bueno, igual que Vanessa, felicitar a Fernanda, está súper bueno el resumen. Em, como decía Vanessa, la verdad es que no es tan frecuente, pero uno tiene que igual tener un alto índice de sospecha, porque si no, cuando uno se mete a operar tosis y no ha hecho el diagnóstico previamente, en el fondo, uno se mete en un problema. Así que ahí es súper importante tener el alto índice de sospecha. Pero te iba a preguntar, porque no te lo escuché, a lo mejor me distraje en ese minuto. Hablaste de qué porcentaje de pacientes que tienen tosis por miastenia tienen además diplopia, ¿o no? No, la diplopia como específicamente, no, Doc. No sé cuánto es la... No, lo que yo he leído es que simplemente en la diplopia, bueno, puede estar incluso no afectado el elevador y sí estar afectado los músculos extraoculares y que los que más se afectan son el recto medio y el recto superior. Claro, Pero no sé qué sí, porcentaje. yo te lo pregunto porque en general, cuando uno se los manda a estos pacientes al neurooftalmólogo, el neurooftalmólogo en general tiene la tendencia a pensar que una miastenia, o sea, que la tosis por miastenia sin nada de diplopia es infrecuente verla y aparentemente habría con mayor frecuencia, con mayor facilidad, compromiso de los músculos extraoculares que del elevador propiamente tal. Sin embargo, a nosotros nos toca ver muchas miastenias, o sea, con tosis que no necesariamente han tenido diplopia o que los pacientes no la saben referir. Entonces, ahí hay algo interesante en entender si efectivamente puede cursar la tosis aislada 100% o siempre tiene que haber algún grado de alteración de los músculos extraoculares asociados. En general, Doc, la diplopia binocular es como el síntoma que se ha descrito más frecuente, Claro, como síntoma inicial, como 50% más o menos. claro. Sí, de acuerdo con Rosa, porque hay pacientes que vienen solo por tosis y al final puede que les resulte positivo su test de fibra única o de todos los electrofisiológicos. Pero es verdad que en todos los artículos dice que la diplopia es como muy sintomática. Entonces, como que con pequeñas afecciones musculares, pues la diplopia es más incidente que la tosis, por ejemplo. Pero sí podríamos revisar esos porcentajes, a ver si qué porcentaje hay solo tosis sin afección de músculos extraoculares, del resto de los músculos extraoculares. Sí. Pero bueno, súper interesante, súper buen resumen, Fede, súper bueno revisar estos temas y repasarlos cada cierto tiempo. Pues no sé si Mario está conectado y quiere decirnos si tiene algún dato al respecto. Mario Delgado. Bueno, nuevamente también felicitar a Fernanda por la presentación. Yo en verdad venía como arriba de la bici, así que puede que me haya perdido algunos detalles.
Y claro, comentar que en general, claro, el paciente que tiene alteración de la motilidad suele tener asociado también la tosis, o sea, es súper raro que se dé alteración de la motilidad sin tosis. Eso es lo que yo por lo menos tengo entendido. Em, y que tenemos que estar súper atentos porque en general la miastenia, como ya bien se dijo, es súper infrecuente, pero es el diagnóstico diferencial por excelencia, o sea, siempre tenemos que estarla pensando. Entonces, hay que estar muy atento, ¿no es cierto?, a que la molestia visual que el paciente refiere sea más bien relacionada con diplopia y no con pérdida de agudeza visual, porque aquí nunca puede haber pérdida de agudeza visual, aquí no hay dolor y aquí no hay pupila. Entonces, cuando se presenta cualquiera de los tres síntomas, ¿no es cierto?, al tiro te lo excluye, ¿no? Entonces, y que nos ayuda justamente a diferenciarlo de las otras posibilidades diagnósticas que tenemos. Em, Eso, y bueno, no hay prueba diagnóstica que sea absolutamente concluyente, o sea, no hay ninguna que sea 100% efectiva, sino que finalmente es el seguimiento de estos pacientes lo que nos va a ir ayudando. Creo que siempre hay que estar ahí de la mano con algún neurólogo. Esa es mi opinión. ¿Mm? Sí, exacto. Y lo que mencionaste de la pupila es súper importante, Fernanda, también para evaluar. Y además, bueno, es una enfermedad que es potencialmente mortal, digamos, si uno no la trata, así que pues es muy importante el tratamiento porque si es controlable y con el tratamiento pues no resulta así. Y también evita lo que mencionaste antes de que no se generalice, porque un gran porcentaje de miastenia ocular después hace miastenia generalizada. Entonces, lo importante del diagnóstico también es que mejora el pronóstico vital del paciente.